Módulo 5 de nuestro curso de Meteorología General, la humedad del aire. Repasemos el esquema de la dinámica de los procesos en la atmósfera. Volveremos a este esquema al principio de cada nuevo módulo con el fin de disponer de un contexto conceptual. Luego de que la radiación penetre en la atmósfera y sufre los procesos de absorción y reflexión, finalmente todo se traduce en un cambio en el estado térmico del suelo y el aire. Pero no olvidemos que al calentarse el suelo, también se produce el fenómeno de la evaporación, lo cual da como resultado la presencia de humedad en el aire representado por el vapor de agua. Esto es lo que veremos ahora. La evaporación es uno de los procesos fundamentales que ocurren en la atmósfera, ya que constituye el disparador de un proceso mucho más complejo que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es un proceso ampliamente conocido que experimentamos continuamente. El término ciclo hidrológico encierra todas las transformaciones que sufre el agua desde su origen en el suelo, su paso a la atmósfera, su transformación en nubes y finalmente el proceso de precipitación hasta volver a su estado inicial en el suelo o en un repositorio de agua cualquiera, llámese lago, río o mar. Todos estos fenómenos son los que veremos en los siguientes módulos de este curso. Bueno, ahora definiremos la humedad del aire y algunos términos relacionados con este concepto. La humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Como vimos al principio de este tutorial, uno de los gases que conforman la atmósfera es el vapor de agua, a pesar de que constituye tan solo aproximadamente el 4% de la masa atmosférica. Sin embargo, es el origen de procesos importantísimos para la vida en la Tierra como lo son la formación de nubes y por ende de las precipitaciones. El vapor de agua en el aire se genera a través del proceso de evaporación. La evaporación es el paso del líquido a vapor. Como se aprecia en el gráfico, al calentarse el suelo por la radiación, aumenta la energía cinética de las moléculas de agua, las cuales tienden a desprenderse del suelo, pasando al aire en forma de vapor. Cuando el aire no puede contener más vapor de agua, se dice que el aire está saturado. En este momento se produce el proceso contrario, llamado condensación, es decir, el vapor de agua se convierte a líquido. Importante agregar que durante el proceso de evaporación se desprende calor. A esto se le denomina calor latente de evaporación y durante el proceso de condensación se gana calor, lo cual se llama calor latente de condensación. Existen varias formas de estimar y de medir la cantidad de vapor de agua en el aire. La más utilizada es a través de la presión parcial que ejerce el vapor de agua en el aire. Este indicador se denomina la tensión o presión de vapor y se expresa en unidades de presión, milibares o hectopascales. Relacionada con esta se habla también de la tensión o presión de saturación, que es la presión que ejerce la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una parcela a una temperatura y presión dadas. Otro término muy utilizado es el punto de rocío, que es la temperatura a la cual el vapor de agua contenido en el aire llega a la saturación a presión constante. Se mide en grados centígrados. Ahora bien, la presión de saturación tiene una relación directa, aunque no lineal, con la temperatura. Se calcula por esta fórmula, la cual tiene una sola variable que es la temperatura ambiente. La forma de la ecuación es un gráfico exponencial como se muestra en esta gráfica. Por el eje vertical tenemos los valores de presión de vapor y por el eje horizontal los valores de la temperatura. ¿Cómo se interpreta? Supongamos que tenemos una masa de aire a 25 grados con una presión de vapor de 15 milibares. Entonces, para saturarla, debemos bajar su temperatura hasta aproximadamente 14 grados y esta sería la temperatura del punto de rocío, o sea, la temperatura a la cual existe condensación. Si bajamos más su temperatura,
el vapor de agua contenido en esa parcela de aire se condensará y el vapor pasará a estado líquido. Por este mismo gráfico podemos deducir que a mayor temperatura, mayor presión de saturación, o sea, más cantidad de vapor de agua puede contener una parcela de aire. Eso se puede apreciar en la tabla adjunta. Pues bien, la tensión de vapor y la tensión de saturación son indicadores muy precisos del grado de humedad en la atmósfera, pero generalmente se utilizan en estudios técnicos porque están dados en unidades absolutas y no dicen nada al común de la gente. El indicador más comúnmente utilizado para medir el grado de humedad en el aire es la humedad relativa. Se define como la relación entre la presión del vapor de agua actualmente contenido en el aire y la presión de la máxima cantidad de vapor de agua que podría contener ese aire a esa temperatura, es decir, la presión de vapor E dividido entre la presión de saturación E mayúscula. Un ejemplo, la humedad relativa, si está entre el 20 y el 30%, es propia de un aire muy seco. Si la humedad relativa está entre 80 a 100%, es propia de un aire muy húmedo. El aire saturado posee una humedad relativa de 100%. En este nivel de humedad comienza a producirse la condensación. En el gráfico se muestra la marcha diaria de la humedad relativa en varios días consecutivos en una localidad ubicada en la franja tropical. Como se aprecia, la marcha es inversamente proporcional a la temperatura del aire. La amplitud diaria es significativa, como es típico en el trópico, alrededor del 50%. El máximo se alcanza en horas de la noche y madrugada, cuando la atmósfera permanece saturada de vapor de agua. Unas 2 o 3 horas después del mediodía se alcanza el mínimo diario. Como recordarán, la humedad relativa es la relación de la presión de vapor sobre la presión de saturación. Al aumentar la temperatura diaria aumenta la presión de vapor, pero también aumenta la presión de saturación y a una velocidad mayor. Entonces, domina el denominador y por tanto la relación disminuye al aumentar la temperatura. En días nublados la humedad varía poco durante el día. La mayor variación se muestra en días soleados. Ahora veamos cómo se mide la humedad. En las estaciones meteorológicas convencionales la humedad del aire se mide simultáneamente con la temperatura del aire. El instrumental está emplazado dentro de una caseta llamada caseta psicrométrica. El psicrómetro consta de dos termómetros denominados termómetro seco y termómetro húmedo respectivamente. La idea es que el termómetro seco mide la temperatura ambiente del aire y el termómetro húmedo se mantiene con el bulbo humedecido, de tal forma que si se induce sobre él evaporación, el bulbo liberará calor latente de evaporación y esto hará que la temperatura de este termómetro descienda. Ahora bien, la evaporación se induce por medio de un ventilador adosado al termómetro. Mientras más seco sea el aire, más cantidad de humedad recibirá. Entonces la evaporación será mayor y mayor será el descenso de temperatura y por ende la diferencia de temperatura entre los dos termómetros. Por el contrario, si el aire se encuentra muy húmedo, la evaporación será mínima y los dos termómetros mostrarán lecturas muy parecidas. Pues bien, esta diferencia de temperatura se utiliza para determinar la presión de vapor por medio de la ecuación psicrométrica. Y una vez conocida la presión de vapor, fácilmente se calcula la humedad relativa simplemente dividiéndola por la presión de saturación. En los tiempos modernos se utilizan también instrumentos digitales de los cuales existen una gran variedad, como en el caso de la temperatura, aunque son menos precisos, son de manejo mucho más sencillo.